noches, estimada audiencia. Le damos la bienvenida a un nuevo episodio de Ambientalmente Hablando, el espacio donde exploramos los temas ambientales más relevantes del país. Hoy abordaremos un tema que ha generado debate tanto a nivel nacional como internacional, que es el agua versus minería. En esta noche estaremos hablando del caso de Quinzacocha y la defensa de las fuentes hídricas. Para conversar sobre este tema nos acompañan destacados invitados: Paola Granizo. Ella es bióloga y especialista en estudios interdisciplinarios en sostenibilidad ambiental, económica y social, representando a la Federación de Organizaciones de la SUAY, a quien invito a saludar a nuestra audiencia. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar en este programa. Gracias, Paola. También tenemos al ingeniero Roque Ceballos, especialista en gestión y aprovechamiento sostenible de recursos minerales, que le damos la bienvenida. Buenas noches, Roque. Buenas noches, Denise. Tengo un problemita aquí con la tecnología. No se preocupe. Un gusto estar en este programa con- para compartir y aclarar algunas cosas, sobre todo desde el punto minero, que es mi profesión, y poder contribuir a este diálogo, a esta conversación. Un gusto con toda la audiencia y reitero el agradecimiento por haberme considerado para este programa. Muchas gracias. También me acompaña como entrevistador en esta noche el ingeniero Edgar Álvarez, quien nos ayudará a profundizar en los aspectos técnicos, sociales y ambientales del caso. Como primera parte, vamos a hablar sobre los antecedentes del proyecto de Quinzacocha. Para contextualizar un poco, el proyecto minero de Quinzacocha, ubicado en la provincia de La Suay, ha sido objeto de conflictos sociales y ambientales por más de una década. Es el corazón del debate, está el agua. ¿Es posible una minería responsable en zonas de recargas hídricas? Edgar. Muchísimas gracias, Denise, por esa importante introducción y esa reflexión inicial. ¿Es posible una minería responsable en zonas de recarga hídrica? Pero primero, para iniciar, queremos conocer qué es Quinzacocha, qué representa Quinzacocha como zona de recarga hídrica como páramo. Para eso quiero hacerle la siguiente pregunta a Paola. ¿Qué significado tiene el páramo de Quinzacocha para las comunidades de la provincia de La Suay, más allá de proveer el agua para la ciudad de Cuenca? Bueno, primero vamos, pequeñas precisiones. Quimsacocha significa tres lagunas y es parte de un páramo de más o menos 10.000 kilómetros cuadrados donde hubo un volcán. Entonces, como también sabemos, nuestra Constitución reconoce a los páramos como ecosistemas frágiles y vulnerables que merecerían cierta categoría de protección adicional. Me parece un poco complicado deslindar la importancia de los páramos con respecto al agua para las y los cuencanos porque es imprescindible. Azuay es la segunda provincia con mayor superficie de páramos en el Ecuador, entonces los páramos simple y llanamente nos atraviesan, ¿no? Nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra forma de ser, incluso la constitución de nuestro territorio. Sabemos que Cuenca también es patrimonio de la humanidad, justamente por esa belleza paisajística, entonces está bastante dentro de nuestra mismísima identidad el páramo y por ende el agua. O sea, creo que no, es muy complicado hacer ese desligue, ¿no? Entre el agua y el páramo. Gracias, Paola, por esa interesante respuesta. Ingeniero Roque, desde su perspectiva como técnico, como técnico minero, ¿por qué cree que la minería en el Ecuador tiene tanta resistencia como la ha tenido en los últimos años? Bueno,
Es una pregunta muy interesante y esto podría contestarse que con la resistencia a la minería comienza con la toma de conciencia sobre el tema ecológico. En Ecuador, las primeras leyes ambientales se dan al finales del siglo pasado, entre la década de los años 70 y 90. A raíz de la deforestación y la contaminación petrolera en la Amazonía, en 1970 se crea el INEFAN, el Instituto Ecuatoriano Forestal de Áreas Naturales y Vida Silvestre. Es cuando vemos que recién el Estado va como que tomando también participación de este tema de la ecología. La Constitución del 2008 reconoce los derechos de la naturaleza. Eh, de lo que he investigado, no he encontrado empresas mineras que estén desarrollando al momento procesos de explotación en lo que son páramos. He buscado en el Perú, que tiene una geografía, una sierra parecida a la nuestra, y en Colombia, y realmente no hay referencia de este tipo de industria en los páramos. Eh, entonces, definitivamente la resistencia, y es totalmente entendible, es porque a veces el miedo que tenemos a dañar nuestros recursos básicos, como el agua, y eso es totalmente comprensible, y lo que dijo la compañera que me precedió es totalmente, imagínense que es el agua de la ciudad de Cuenca, de unos 600.000 personas. Entonces hay que tener mucho recelo, mucho cuidado sobre este asunto de los páramos. Como dijo, ecosistemas sumamente vulnerables, que hace que la gente se preocupe. O sea, estamos hablando de uno de los bienes que es la vida, el agua. Entonces, desde mi punto de vista, es desde la toma de conciencia ecológica de las cosas, de Eh, resistencia. Muchísimas gracias, ingeniero. Denise. Así es. Este, mm, ¿Qué opinan ustedes, las personas que nos acompañan, tanto en nuestra sesión de Zoom como en nuestros canales de YouTube, Facebook e Instagram? ¿El Estado debería promover la actividad minera en zonas que se sabe que son fuentes de agua o que inicia el nacimiento del agua, no solo para el abastecimiento público, sino para tanto la parte agrícola y pecuaria? Pueden ayudarnos con sus preguntas, y nosotros las estaremos leyendo con cómo va avanzando el programa. También vamos a hablar un poco más sobre los impactos socioambientales y las controversias que se pueden generar, ¿no? El caso de Quinzacocha, como ya le han dicho las personas que nos están acompañando en esta noche, se ha convertido en un símbolo en realidad de resistencia social. La marcha realizada el pasado 16 de septiembre, conocida como el Quinto Río de Cuenca, representó un hecho histórico de unión, un pueblo alzando una sola voz en defensa del medio ambiente, especialmente del agua. Analizaremos las perspectivas socioambientales y técnicas de la actividad minera. Gracias, Denise, Entonces, por esa introducción. Creo que fue una experiencia muy bonita la que tuvo la ciudad de Cuenca con respecto a la marcha denominada el Quinto Río de Cuenca. Y para eso quiero trasladarle una pregunta a Paola como representante de la Federación de Organizaciones de la SUAY. Ustedes como federación, como grupo de la sociedad, lideraron el proceso de resistencia frente al proyecto minero Loma Larga o Quinzacocha. ¿Podrían compartirnos con nosotros, Paola, qué impactos específicos sobre el agua y la biodiversidad han identificado o tienen ustedes más preocupación como organización frente a este proyecto extractivista? Bueno, yo solo quisiera un poco retomar que Denis comentaba que hay una conflictividad de más o menos de una década, pero son 3 décadas de un intenso conflicto que se ha ido perpetuando, ¿no? Porque la empresa, a pesar de no iniciar la fase de explotación, ha realizado una serie de trabajos que implica la exploración inicial, exploración avanzada, y de hecho tiene previsto, en este periodo tenía previsto, porque ya le retiraron
la licencia ambiental, le revocaron, hacer una nueva exploración de 21 kilómetros, lo cual no es poco decir, ¿no? Entonces, durante todas estas décadas se han realizado una serie de estudios, entre ellos de Terrae, de la corporación BGRM, que es francesa, y finalmente de Etapa. Entonces, bueno, también se ha realizado una auditoría ambiental en Etapa, me acuerdo en el año 2009, en donde se decía que las diversas empresas que han pasado por el proyecto, conocemos tres: IM Gold, no, IMC, IM Gold, INV Metals y finalmente la Dundee Precious Metals. Entonces, desde allí, desde hace muchos años, se viene diciendo que no existen estudios, los estudios adecuados, que hay una enorme cantidad de arsénico que varía entre el 8,5 y el 11% en nuestros suelos andinos, que estoy segura que Roque sabe perfectamente bien. Y también hay presencia de compuestos con azufre, lo cual en contacto con el oxígeno necesariamente van a producir una serie de procesos químicos que van a tener como efecto la acidificación del agua. Asimismo, conocemos de importante presencia de especies endémicas como el colibrí gorgivioleta. También está el curiquingue, que si bien no son endémicos específicamente del Ecuador, sin embargo son endémicos de los Andes, digamos, del norte, ¿no? Perdón, centrales. También hay especies endémicas de plantas, varias, y a pesar de que las empresas insistan en este discurso, ¿no? Que los impactos se acotan a, no sé, 100 y pico de hectáreas, sabemos que no, porque los impactos no pueden ser restringidos. Y también, bueno, últimamente Etapa ha demostrado que existe una falencia bien grande en los últimos, en el estudio de impacto ambiental de la empresa. Y a pesar de que nos digan que podrían existir ciertas medidas de mitigación, no podemos creer, ¿no? Porque simple y llanamente el hecho de dejar, por ejemplo, una laguna de 5,5 millones de metros cúbicos de lodos tóxicos, o sería en este caso el dique, la represa de Relaves, que va a ocasionar en el páramo, donde sabemos que muchos de sus organismos y todas sus especies son vulnerables, como habíamos mencionado antes. Entonces, realmente parece que nos asiste la razón, y de allí que, como ustedes hayan mencionado, esta marcha haya sido tan multitudinaria y esté realmente impregnada en nuestra conciencia la importancia de cuidar los páramos, ¿no? Sin ir a otros, qué sé yo, otros aspectos como el análisis costo-beneficio. Entonces, son varias las razones que arguimos para oponernos al proyecto, y como les digo, desde hace muchos años, y con informes científicos que respaldan esta defensa. Muchísimas gracias, Paola, por esas aclaraciones bastante serias con respecto al desarrollo de una actividad minera en este espacio geográfico. En este sentido, ingeniero Roque, desde la actividad minera, desde su experiencia técnica sobre todo, ¿existe alguna evidencia que respalde a la actividad minera en tanto y en cuanto a que los estudios ambientales y los planes de manejo ambiental se hayan puesto en práctica y sean suficientes como para garantizar una protección al medio ambiente? ¿Y se puede replicar esto en zonas sensibles como las del páramo? Bueno, esta pregunta es prácticamente la del millón para un ingeniero de minas como yo que vive de la minería. Ujú. En realidad hay que poner las cosas en una balanza. Como yo le dije hace ratos, no hay experiencias aquí en zonas de recarga hídrica de este tipo como tenemos en la zona de Quinzacocha, que es muy parecida a la del Cajas. Estuve revisando un poco, inteligenciándome justamente para esta conversación sobre el informe de impacto ambiental de la empresa que está a cargo de ese proyecto. Y ellos mencionan un proyecto parecido en Chelopech. No sé si se pronuncia bien porque es búlgaro, está en Bulgaria este proyecto.
Dicen que es el proyecto más parecido a esto. En realidad sería de conocer, oí que la compañera mencionó que lo que ellos han investigado, han averiguado, lo que han revisado, compañera Paola, estudio de impacto ambiental, no pasa, no pasa, o sea, es lo que lo que lo escuché decir. Y en realidad yo también sí tengo mis dudas porque pienso que las cuestiones de impacto ambiental y estas cuestiones tienen que hacerse más públicas, hacer llegar de una manera más didáctica qué es lo que se ha hecho y demostrar que realmente esto no va a afectar. O sea, porque también está bien, nosotros estoy de parte de que tenemos que cuidar el agua a toda costa porque, como dije y concuerdo con ustedes, es lo más valioso que incluso el oro. Pero también estamos hablando de una actividad que generaría como 600.000 millones de dólares en 12 años, 6 veces lo que el PIB del Ecuador actual por año. Entonces, volviendo a si sería posible o no, definitivamente si se demuestra científicamente, con términos, podría ser posible. Hay que considerar, como la compañía dijo, es un volcán. Desde la parte de vista geológica, eso quiere decir que tenemos rocas ígneas sumamente no permeables. Y para que me entiendan un poquito a lo que quiero llegar, voy a explicarles esto. Cuando ustedes viajan por la vía Cuenca-Molleturo, van a ver en los taludes que se ha abierto a punto de explosivos que es un macizo sumamente duro. Y sobre ese macizo se nota que tenemos una pequeña capa orgánica. Esa es el colchón del agua, esa es donde se condensa, donde se concentra el agua que pasa a la base de esto que sería como a la base de la roca y de ahí va llenando las lagunas, va llegando los diferentes sistemas hídricos. Entonces, esta es una calidad de roca no permeable por las condiciones geológicas de esta. Eh, Ahora, el proyecto en sí tendría que demostrar porque también en lo que revisé del proyecto dice que el bloque, el cuerpo que está para explotarse está a 120 metros bajo el nivel de la superficie. Una demostración de que la roca es impermeable es la formación de las lagunas, porque sostienen el agua. Ahora, el problema aquí sería si al atacar a esos 120 metros bajo, eh, se podría cuartear la roca, dañarla y causar permeabilidad. Entonces, esto va a bajar el nivel freático de lo que tenemos en la parte alta, ¿no? Eso sería lo que hay que demostrar científicamente, que no se afecta y ahí se podría considerar tener una actividad minera subterránea. De lo contrario, mientras no se demuestre eso, no se puede tocar el páramo, o sea, porque también hay que buscar la opción de una actividad, pero si es que no se la puede justificar que la mitigación de los efectos van a permitir no bajar el nivel freático, que esta es la clave, comprendan. La clave es el nivel freático, porque ese es lo que va a dar el abastecimiento a las diversas pequeñas y grandes fuentecitas que van alimentando los ríos y que generan el caudal del agua hacia las partes pobladas donde se la utiliza. Espero haber sido un poco didáctico en la cuestión de lo que es el nivel freático, ¿no? Porque donde el nivel freático, por cuestiones de fracturamiento de la roca y eso, se desestabiliza, ahí estamos desestabilizando ya el sistema sumamente delicado que a la naturaleza ha diseñado este tipo de flora que es prácticamente como un condensador del agua. Entonces, a eso yo me enfocaría a demostrar científicamente. No sé, sería importantísimo que nos muestren, porque se mencionan, ¿no? Y les digo, hay fue un proyecto parecido en una zona parecida, se llama Chelopech, en Bulgaria. Lo mencionan en el informe de impacto ambiental que presentan. Sería importantísimo conocer eso, verlo. Yo no soy cerrado a que si se demuestran las cosas, se les pueden hacer. Eso sería mi punto de vista sobre si se puede o no realizar actividades mineras. Toda actividad se puede realizar siempre y cuando no cause un perjuicio que va a ser mayor, que ni con los 600.000 millones de dólares que se va a sacar de ahí.
vamos a poder comprar todo el agua que esa zona de recarga nos proporciona. Muchas gracias, ingeniero. Denise. Sí, muchas gracias. En realidad, Paola se adelantó, ¿no? Porque justamente iba a preguntarles que si es que existe en realidad un análisis de costo-beneficio de una valoración económica sobre el páramo, sobre cuánto vamos a ganar haciendo la explotación o manteniendo nuestras fuentes hídricas, ¿no? Y nos mostraste aquí con un documento, pero ¿cuáles son las experiencias? No sé si tú sabes, tal vez que se han dado, porque decía el estudio que estabas fomentando aquí, que ya se están haciendo este tipo de minería en otros países, que esta es la primera vez prácticamente que se está tratando de hacer esta mega minería en nuestros territorios. No sé si nos puedes ayudar, Paola. Bueno, el proyecto Mirador está, digamos, activo desde el 2019 en la zona de entre Zamora Chinchipe y Morona Santiago, en Tundaime. Lo mismo el proyecto Fruta del Norte. Acuérdense que Correa promovió 5 proyectos estratégicos, de los cuales apenas estos 2 están en proceso. Sin embargo, bueno, el proyecto Fruta del Norte es subterráneo, pero el proyecto Mirador es a cielo abierto. Yo no sé si ustedes tal vez han tenido la oportunidad de observar y ver los enormes impactos que va generando en la población, o sea, en los alrededores, ¿no? Porque extrae 60.000 toneladas diarias de material. Y luego, a pesar de las cifras que menciona Roque de las supuestas ganancias que tendría el Estado, o sea, yo les invito a darnos una vuelta por allá, no vamos a encontrar ningún desarrollo. Sigue siendo un pueblito sumido en la miseria, en la pobreza, sin la mínima dotación de servicios básicos, excepto electricidad, pero aparte de ello, más bien se ha convertido en una zona de mucho conflicto porque también hay presencia de poblaciones indígenas shuar. Entonces, se han creado una serie de dinámicas con mucha presencia de, no sé, de gente extraña, de violencia. No vayamos tampoco lejos, a Ponce Enríquez, vamos a Portobelo, incluso Saruma. No vamos a decir que ha mejorado significativamente la calidad de vida de sus poblaciones y cuánto tiempo hay minería allí, ¿no? Y eso que, bueno, es a pequeña escala y más o menos artesanal. Sin embargo, si hay ejemplos de extracción de minerales, no sé si exactamente en zonas de páramo, pero por ejemplo, en zonas de glaciar, de cordillera, en Chile, en Argentina, en el mismo Perú, en Bolivia. Y bueno, vemos que lamentablemente seguimos sumidos en el subdesarrollo, como diría André Gunder Frank y su libro escrito en 1965, Subdesarrollo, Capitalismo y Subdesarrollo en América Latina. No es un modelo que nos va a sacar del subdesarrollo. E incluso aludiendo al tema económico, solo la provincia de La Suay tributa 850 millones de dólares. Pero ¿cuánto de ese porcentaje nos es retribuido? Sin embargo, y a pesar de ello, tenemos la mejor calidad de vida en todo el país, los mejores servicios, la mejor institucionalidad, la mejor calidad del agua y de todos los servicios. Entonces, vamos a decir que incluso si aludiésemos al término, a la cuestión económica, no es algo que va a ser realmente significativo, porque nos muestra en general, vamos a cualquier país, veamos los territorios alrededor de donde se emplaza un proyecto minero, están más o menos sumidos en la pobreza. Y con respecto a lo que decía Denise, yo solo quiero leer un poquito, les he compartido un artículo que se llama un análisis costo-beneficio extendido de la mega minería en el Ecuador 2020-2120, es decir, a 100 años, ¿no? Con una prospección de 100 años, donde se evalúan los 10 proyectos principales en el país. Y el autor reflexiona y dice, la puesta en marcha de estos 10 proyectos significaría la generación de desechos anuales que representarían 25 veces la cantidad de desechos domésticos de todo el país, que implicaría además un aumento promedio del consumo del agua del país de un 5,4% y un aumento del consumo de energía eléctrica del 9,3%.
Entonces, si nosotros solo nos apegamos a estas cifras, ¿cuántas ciudades y cuántos, no sé, comunas en nuestro país están dotadas de agua potable y de buena calidad? ¿Cuántas tienen buenos servicios de energía eléctrica? Y finalmente, ¿alguna ciudad aparte de Cuenca maneja como nosotros manejamos los desechos sólidos? No creo. Entonces, ni en lo mínimo tenemos ya, o sea, con la generación de desechos que ya estamos en el presente, ¿qué va a hacer a posteriori? Y luego, ¿cuántos proyectos también hidroeléctricos van a necesitarse para poder proveer a las empresas de tanta energía y de tanta agua? Porque sin estos dos recursos no hay minería. Entonces, realmente es una complejidad en el análisis que requiere realmente un esfuerzo grande y yo creo que a las personas que están interesadas podrían echarle un ojo a este artículo que es sumamente interesante y como les digo, incluye a los 10 principales proyectos megamineros, digamos. Gracias, Paola. Yo creo que haces una puntualización bastante interesante con respecto al extractivismo en el país, ¿no? Ya voy a leer los artículos que tú compartes también en la revista de la Flaxo. Veamos qué elementos más nos traen. Hay una pregunta en el chat de Zoom y la quiero trasladar al ingeniero Ceballos, ¿no? La pregunta dice lo siguiente: ¿cómo evalúa la aplicación de las licencias ambientales en el sector minero? ¿Son suficientes los controles actuales como para garantizar que la actividad minera no esté generando impactos ambientales significativos? Ingeniero Ceballos. Bien, esa es una pregunta muy importante que estamos tocando en esto. Lo que dijo Paula hace un rato sobre los residuos y todas estas cuestiones es justamente algo que toda actividad produce residuos, produce esta cuestión. La cuestión es que las autoridades hagan cumplir los planes de manejo ambiental que las empresas presentan, que son aprobados por el Estado. La clave de esto son la seriedad con la que las autoridades tomen este proceso. En realidad, aquí no podemos meter en el mismo saco a todos porque hay empresas que lo cumplen y hay empresas que no las cumplen. O sea, entonces hay que, yo creo que las leyes dictadas desde la parte ecológica que tiene que cumplirse por cada empresa que presenta su plan de explotación y desarrollo de la actividad extractiva, tiene que ser seriamente vigilado por autoridades, por las autoridades que tienen que tener profesionales seriamente calificados, honestos, gente capaz de evaluar la situación que tiene que mitigarlo cada empresa Ahora, usted la pregunta que le entiendo que si en el momento están dando resultados, yo creo que las están dando resultados, pero por las empresas que tienen conciencia y hacen las cosas pegadas a la norma. Y hay empresas que realmente no les llega el Estado o en el sentido en el sentido de fiscalizar este punto del manejo, de la mitigación de los efectos. Entonces, para el compañero, lo que le diría que si es por el Estado, no habría control. Pero le digo, no hay que meter en el saco a todos. Eh, sí hay empresas que son responsables y cumplen con el ambiente. Eso lo podría sobre lo que es la pregunta. Muchas gracias, Roque. Una de las situaciones, como poner un poco de contexto, qué es lo que está pasando ahora, ¿no? El proyecto Loma Larga en los páramos de Quinzacocha se estima que contiene alrededor de 2,9 millones de onzas de oro, 20 millones de onzas de plata y 88.000 toneladas de cobre. En esta zona, que está a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, es una zona de recarga hídrica que abastece a más de 500.000 personas, afectando a dos cuencas hidrográficas, la del río Santiago, que afecta a las provincias de La Suay, Morona, Santiago, llegando a los límites con el Perú y el Amazonas, y el río Jubones, a las provincias del Oro, afectando directamente a las bananeras y a las cacaoteras que abastecen de ellas, llegando también estos residuos al Pacífico. Tenemos también otra pregunta
que nos están haciendo. No sé si Paola nos puedes ayudar. Dice que consideramos tal vez que el proyecto Loma Larga se politizó y perdió la perspectiva legal y técnica. Que Bueno, yo creo que, bueno, el tema esto de politizarse, no sé, yo creo que toda cuestión que tiene que ver con lo público es político. Quizá por ahí se podría creer que el hecho de que las autoridades un poco estén más metidas en la lucha, si ustedes quieren, estén presentes, podría quizá darles erizo. Sin embargo, yo no creo porque, francamente, son después, o vamos a ser finalmente nosotros los ciudadanos, a través de los municipios o los gobiernos autónomos descentralizados, quienes se harían cargo de los pasivos ambientales. Y luego, como yo mencionaba, la institucionalidad en Cuenca, ¿no? Conocemos de un informe que realizó Etapa, que es la empresa de agua, al estudio de impacto ambiental de la minera. Entonces, es completamente técnico, es científico y asimismo este informe está basado en los otros informes técnicos científicos que había mencionado antes. Y bueno, entonces toda esta información, si ustedes quieren, ha calado en la conciencia de nosotros, de nosotras, y no solo ahora, sino durante, a lo largo de la vida, ¿no? De la gente. Y yo solo quiero mencionar unos dos o tres puntos, si me permiten, claves del informe de etapa con respecto a lo que nos comentaba Roque sobre el abatimiento del nivel freático y sobre esta aparente responsabilidad de las empresas mineras. No sé si me permiten hacerlo de una forma súper breve. Eh, el informe de etapa señala datos alarmantes. Primero, la explotación minera provocará un abatimiento del nivel freático en las microcuencas del Irquis, Portete y Bermejos. Esto significa una disminución del agua almacenada en el suelo de páramo, que funciona como un gigantesco embalse natural. Esto llevará al progresivo e irreversible desecamiento de Quimsacocha, es decir, a su desaparición y por lo tanto a una fuerte disminución de la cantidad de agua en los ríos Irquis, Portete y Yanuncay. Segundo, existe un altísimo riesgo de que las fuentes de agua que nacen en Quimsacocha sean contaminados con aguas ácidas, metales pesados y otras sustancias altamente tóxicas. Y tercero, la minera manipuló intencionalmente mucha información para esconder los impactos reales de la explotación. Por ejemplo, en su estudio de impacto ambiental, la minera esconde la elevadísima contaminación con nitratos que provocará la detonación y voladura de la roca. El consumo de agua con altos niveles de nitratos hace que los glóbulos rojos sean incapaces de transportar oxígeno suficiente en el torrente sanguíneo, lo que puede provocar graves consecuencias en la salud. Asimismo, omitió que donde se consume agua y se restringió mucho el área de influencia directa del proyecto y creo que todos están conscientes de lo fraudulento que fue la realización de la consulta previa, libre e informada y la consulta ambiental. Entonces, el hecho de que yo también creo que es importante que las autoridades se comprometan en la defensa y cuidado del medio ambiente, de la vida, porque no solo porque es competencia, sino porque tienen la obligación de hacerlo. Y lo manda la Constitución, tenemos ahí el COTAD, entonces, más bien yo siento como un respaldo y de hecho el gobierno ha sido sumamente arrogante al pretender que tanto la prefectura como la alcaldía, en este caso Azuay y Cuenca respectivamente, por poco tengan que asumir las consecuencias de una futura demanda. Entonces, si nos atamos al derecho, es el gobierno quien malhadadamente ha emitido cada una de las licencias ambientales con una pobreza de datos. O sea, yo les invito a leer los informes del Ministerio de Ambiente, son completamente una mediocridad increíble, son copia-pega de los informes de la empresa minera. Entonces, no, creo que no. Más bien, si ustedes preguntan a cualquier persona de Cuenca, está plenamente consciente y con la información suficiente para oponerse a la minería. Eso podría decirle a Isabel Ortega, y gracias por la pregunta. Muchas gracias, Paulita. Denise, sí, así es. Y creo que es
una participación muy importante sobre lo que está pasando actualmente con esta problemática. Para las personas que nos escuchan en nuestras redes sociales, ¿qué opinión tienen? ¿La minería y el agua pueden convivir o son actividades incompatibles? Déjenos sus comentarios y sus respuestas en nuestros diferentes canales de Ambientalmente Hablando. Creo que tenemos una pregunta o no sé si será un comentario en el chat del Zoom. No sé si me permite, Roque, porque habla aquí de activismo ambiental y no va a suceder eso, porque como mencionó Roque, el yacimiento que es sumamente difuso, no son vetas, sino es hiperdifuso, está a 120 metros de profundidad. ¿Quién en su sano juicio, con lo poco, digamos, la minería, entre comillas, ilegal, porque ambas son ilegales, va a poder hacer ese tipo de explotación? Y luego la gente está consciente, la gente no quiere minería, ese es un páramo que está protegido, ahí está el área de recreación nacional Quimsacocha. Entonces, no es así con estas falsas alarmas y propaganda de que podría propagarse la minería, entre comillas, ilegal. No va a suceder, ya les estoy diciendo, porque técnicamente no pueden hacerlo. Y es algo que ya está comprobado incluso en lo que fue el proyecto minero Río Blanco. Se supone que incluso ahí ya hay una, no sé cómo se dice, una entrada, ya hay una boca mina, pero ni ahí es que han logrado instalarse la minería ilegal. De hecho, hay un reportaje del periodista Segundo Cabrera, me parece de hace 15 días, pueden echarle un ojo en Facebook, se llama Periodismo sin Mordaza, y él lo demuestra, que no hay ninguna minería ilegal o sea, es algo que adujo la ministra Manzano, pero es de una ignorancia completa porque ni siquiera ha estado en el territorio, desconoce la zona e incluso acusa de haberse instalado la minería ilegal, así que de ninguna manera. Sí, para nuestra audiencia que nos está siguiendo, la pregunta era, con esta experiencia de activismo ambiental, ¿cómo van a salvaguardar el área de concesión minera para que no ingrese la minería ilegal como ya está en Ponce Enrique? ¿No? Contextualizando lo que dice aquí Paola en este momento, ¿no? Acá tenemos otra pregunta. Según información pública, el proyecto Loma Larga habría perdido su licencia ambiental por decisión del Ministerio del Ambiente y Energía. ¿Podría aclarar si esta medida sigue vigente y qué aplicaciones legales o técnicas tiene para la continuidad del proyecto? Roque, no sé si nos puedes acompañar con esta pregunta. Justamente yo hoy día estaba consultando porque, bueno, soy cuencano, pero ya vivo muchos años fuera de Cuenca, vivo acá en la vivo en la provincia del Oro, y hay cosas que no he estado tan enterado de mi ciudad, pero yo tengo entendido que legalmente está suspendida la concesión. Entonces, por eso yo también iba a preguntar a ustedes, o sea, ¿por qué estamos hablando de Loma Larga si ya hay una sentencia que dice que no se puede trabajar ahí? O sea, yo tengo entendido que eso es así. Y si hay una sentencia sobre eso, ¿qué estamos hablando? Tal vez de alguna apelación de la empresa, porque en realidad no comprendo por qué estaríamos discutiendo este tema. O sea, si realmente hay la sentencia, lo que toca es aplicar. No hay no hay cómo hacer actividad minera por órdenes no sé, de un juez, de una corte. Entonces, ahí estaría sellado el asunto de lo que decía la compañera Paola. Ahí ya hay pronunciamientos o es que están redemandando. Ahí más bien yo estaría preguntando, disculpen, ¿ah? Bueno, solo una cuestión con respecto a esta revocatoria. Bueno, existe la suspensión del juez, ¿no? Pero a pesar de la suspensión del juez, se emitió la licencia ambiental para que inicie la fase de explotación. Entonces, vean lo súper legal que tiene la empresa. Y ahora, si bien se emitió Paola, permítame, Paola, yo en esa parte no estoy muy enterado de la parte jurídica, pero yo me recuerdo que en el gobierno de Lenín Moreno,
Ganaron ustedes allá el pleito de esto de anular la concesión minera y el Estado tuvo que devolver un dinero a la empresa. O sea, hasta ya se pagó por eso. ¿Estoy bien o me corrige, por favor? No creo, no. Entiendo que renunció a una concesión de las tres que tiene y que o sea, se ajustó incluso el área de recreación nacional Quimsacocha según la graficación de las concesiones mineras. Pero seguían, digamos, presentes y todos estos gobiernos han sido cómplices, si ustedes quieren, para seguir otorgando una serie de permisos que requería el proyecto para incluso iniciar su fase de explotación. Pero esta revocatoria, digamos, no nos complace porque me parece que en términos jurídicos ahí hay un problema, se debe realizar un acto administrativo y se debe, me parece que dentro de claro, lo administrativo justamente debe ser un juez el que diga se anula y bueno, se hace la revocatoria, pero a nosotros no nos satisface porque lo que nosotros queremos es la anulación total de las concesiones y no solo el proyecto Loma Larga, sino de todas las otras concesiones que están ahí pululando por los páramos de Cuenca y bueno, de la SUAY y del país en general, ¿no? Ujú. Listo. Bueno, Gracias, ingeniero Ceballos y Paola también por ese conversatorio que también nos nutre muchísimo a quienes no vivimos en Cuenca y poder entender mucho más la problemática de Cuenca y de la provincia de La Suay con el páramo de Quinzacocha. ¿No? Entendiendo o considerando que Loma Larga, que el proyecto Loma Larga forma parte de 5 proyectos estratégicos a nivel nacional y el número de, entre comillas, beneficio económico que va a tener, entre comillas, para el país y cuyas dos actividades mineras aún no se refleja a nivel local esos, entre comillas, beneficios, desde la Federación de Organizaciones de la SUAY, ¿qué propuestas alternativas están dando para el tema extractivista? No sé si han hecho ustedes alguna valoración técnico-económica de cómo manejar el páramo, de cómo garantizarles a las comunidades que están viviendo alrededor del páramo, que viven alrededor del sector, garantizarles un ingreso, garantizarles una economía sostenida y sustentable. Por supuesto, el agua es importantísima para los habitantes de Cuenca, pero más allá, y voy a sonar medio como también medio explotador, cómo sacarle provecho de manera sostenida y sustentable, sin extractivismo, al páramo de Quinzacocha? Bueno, vamos a decir que lo que yo les contaba, ¿no? El páramo de Ujú, Quimsacocha, antes de que llegue la empresa minera, ujú, tenía una calidad excelente. Si bien hay un poco de ganado, digamos, en las zonas circundantes, pero no es gran cosa, como dicen muchas personas, ¿no? Que primero la ganadería contamina tanto y tal. Segundo, lo que se está la apuesta de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de la SUAY, que es la FOA, es la agroecología, ¿no? En la cual los campesinos tengan una producción que sea sustentable, que sirva para autoconsumo, pero también para la venta, pero que sea sana, saludable. Y de allí la alianza campo-ciudad, ¿no? Y bueno, finalmente esto de la conservación también, ¿no? Que como ujú, dices, ujú. Edgar, debería ser un poco redituable para los habitantes. Yo creo que el hecho de que todas las funciones ecosistémicas y ecológicas que realiza el páramo ha permitido que haya una producción ganadera sumamente importante en esta región. No tenemos más o menos ganadera y también agrícola, 3.000 hectáreas regadas gracias al agua de Quimsacocha. Entonces, yo pienso que si quizá desde la alcaldía o la prefectura incluso se podrían hacer una canalización de fondos para que se mejore las técnicas de producción, como les digo, se incorpore la agroecología, sería mucho más eficiente la producción y con ello también se apoyaría a la conservación real y efectiva de los páramos, porque es cierto, también
la gente al no tener este incentivo económico, material, es complicado que no se amplíe la frontera agrícola. Pero bueno, a pesar de ello, como les digo, también se demuestra, incluso leyendo los informes bióticos de la empresa Ujú, minera, ¿no? Que ujú. el páramo tiene, digamos, una buena calidad de allí que pueda seguir proveyéndonos de agua. Es lo que se apuesta desde la FOA. Listo, gracias, Eh, Me gracias, Paula. gustaría, Edgar, si es que me Sí, permite, acotar algo con respecto a lo que por sí. supuesto, ingeniero. Siga. Verán, vamos, siempre hay que ser objetivos y lo que yo puedo decirles como profesional de la minería, y no es por defender el campo que yo trabajo, yo soy ingeniero de minas y metalurgia, sé de los procesos, conozco exclusivamente y toda actividad humana productiva causa efectos. Entonces, la agroganadería que menciona Paulita es un elemento contaminante también, causa también sus afectaciones. En conclusión, la agricultura intensiva y todas las actividades que el hombre produce, que el hombre ejecuta, causan, y más que nada, la deforestación para crear y ampliar la frontera agrícola es otro grave problema que también tenemos que, que contemplar en esto. Se mencionó sobre que las aguas que bajan al río Puyango contaminan las cacaoteras y las bananeras. Ahora, también veamos cuánto contamina los monocultivos de gran escala, como las cacaoteras y las Ujú, bananeras, ujú. que fulmigan y directamente botan el veneno al aire y cae directamente sobre el agua y sobre las personas. Y hay casos, o sea, por eso eh, en realidad hay que enfocarse en que las actividades humanas, no hay unas que no hacen daño. Todas las actividades humanas, el hecho de tener ciudades en sí ya son un problema ambiental. Entonces, lo que aquí estamos hablando, y yo lo que yo defiendo es que hay que mantener el páramo, pero entonces toda actividad que pueda influir en la calidad de agua va a ser afectada por el ganado, por por los parásitos, por la presencia de seres humanos en páramos que están considerados, creo, la zona de Quinzacocha una reserva natural. Entonces, las reservas naturales no pueden tener ningún tipo de actividad económica, ni creo que el término es antropológico, actividades por el ser humano. Realmente, si esas son áreas, incluso yo cuando viajo por el Cajas veo que hay un exceso de turistas. En las áreas protegidas deben mantenerse y regularizarse las visitas de los turistas. Es una forma de explotar también el páramo, pero toda actividad hay que hacerla con absoluta responsabilidad y midiendo las consecuencias que estas pueden acarrear. Entonces, para mí, desde el punto de vista, si no se demuestra que la minería no va a ser efecto, es difícil, porque ya vuelvo y recalco, y de todos los efectos que se producen en las actividades mineras, la actividad extractiva, aunque no lo crean, es un proceso más fácil porque se puede puntualizar el punto donde se va a mitigar los efectos. Antes de que las aguas recobren su cauce a los cauces naturales, disculpen la redundancia, pero es así, Paulita. Entonces, yo totalmente defiendo los páramos, las áreas protegidas, una cuestión sumamente delicada como para permitir agroganadería y otras actividades. Además, he visto un mal manejo, he visto pinos sembrados en estos páramos, he visto pinos, eso me parece totalmente irracional porque no son especies introducidas, no son especies nativas. Eso es lo que también quiero aportar porque también tenemos que ver que la minería es una fuente de riqueza que lamentablemente, o sea, no hemos desarrollado como sociedad, como nación, como Estado, otras capacidades para generar a nuestra gente empleo, trabajos. Una nota, una hectárea de una concesión minera genera hasta 100 puestos de trabajo, lo que no genera 100 hectáreas de ganadería. Entonces, todo esto, lo que hablamos costo-beneficio, hay que también ponerlo en una balanza y pensar. Bueno, muchas gracias. Eso era lo que quería un poquito con Paulita comentar, ¿no? Sin querer que esto sea un debate, sino una Ujú. conversación plenamente cordial
y de exposición de ideas. Y ahí yo quiero, ingeniero, un poco hacer puntualizar en una pregunta para usted, y justamente iba en ese sentido, en cuanto a la generación, a esta satanización que se ha hecho a la actividad minera, como actividad económica me refiero, ¿no? Y por la experiencia que ha tenido no solamente el proyecto el posible impacto que se generaría con el proyecto de Loma Larga, sino la experiencia misma que ha habido en otras ciudades, incluyendo Ponce Enríquez, Saruma Portobelo, Nambija y otros sitios adicionales. Se habla mucho, y desde las cámaras de minería, se habla mucho de generar una minería responsable o una minería sostenible o una minería verde. ¿Es posible esto en el Ecuador, dada la diversidad que tenemos en el país, la biodiversidad que tenemos en el país, los pisos climáticos que tenemos en el país, o solamente es un discurso político para posicionar a la actividad minera? Ingeniero. Bueno, hay que ser realistas y objetivos en esta cuestión, ¿no? El Ujú. Ecuador es un país totalmente bendecido por la naturaleza. Somos uno de los países más megadiversos del mundo. Y a la vez tenemos una cantidad, una infinidad de recursos naturales básicos para el desarrollo de una sociedad. Eh, yo pienso que definitivamente la satanización, a veces no me la explico, pero por ejemplo, yo trabajo en la zona de Ponce Enríquez y estoy viendo muchos bosques alrededor de las concesiones mineras, de las áreas, que se están volviendo a tener su vegetación nativa y todo. La gente está más dedicada a la minería que a estar desmontando la montaña para cultivar. O sea, yo veo efectos positivos como labor económica. Entonces, sí es a veces por desconocimiento y porque muchas empresas han hecho las cosas mal que se ha satanizado esto, porque eso hay que recalcar, no todo, o sea, cae en sí mismo por el peso de lo mal hecho de las empresas, de la no control, de la no mitigación de los efectos que han causado. Eh, pero ya les digo, o sea, un ejemplo, aquí, por ejemplo, en la zona de la Ponce Enríquez, donde yo laboro, se ve que no hay, hay poquísimos árboles que han quedado de árboles nativos, que todo fue deforestado. La gente usó la madera, explotó la madera, y más bien ahora con la minería se está exigiendo que se mantengan estos bosques, estos controles de bosques de las áreas. Los concesionarios tienen la obligación de mantener ambientalmente las áreas. Entonces, más bien la minería también es un punto, y lo veo aquí yo, lo veo aquí como un elemento de control, le veo como un organismo de control para estas actividades que también perjudican, como la tala de bosques, y también se nos exige que mantengamos la reforestación de los bosques. Entonces, la satinización en realidad a veces no se entiende, sino es por haber visto algunos efectos de la forma irresponsable de actuar de algunas mineras. Eso es lo que podría en cuanto a la satinización de la minería, porque hay la contaminación del agua se da en otras industrias de mucha manera más invasiva y no veo que satanizan los monocultivos, la expansión de la frontera agrícola, que a veces es comprensible porque la gente necesita buscar recursos, pero hay maneras en eso deberíamos trabajar, de criar ganado con menos superficie, con entablados, etcétera. Y la minería realmente ocupa poca superficie, poca área en la parte superficial. Los trabajos se desarrollan interior, no se nota las afectaciones en superficie. Es lo que podría yo sobre lo que me preguntó Edgar. Muchas gracias, ingeniero Roque. Denis, no sé si hay alguna pregunta en Zoom o en redes Sí, sociales. así es, ¿no? Para continuar, simplemente algo que me parece que es muy oportuno mencionar, que es la primera vez que yo veo que Solca se pronuncia en realidad con esta situación sobre la contaminación tanto de aguas y los efectos que tiene para la salud humana, ¿no? Entonces es un punto también muy importante considerar. No estamos diciendo que cualquier actividad humana
en realidad no genera un impacto al medio ambiente, a la salud de las personas. Simplemente que se agrava todo este posicionamiento de la contaminación, ya con este tipo también de utilización de maquinaria, de la misma utilización de los materiales de minería. Entonces, ese es el impacto que nos preocupa tanto a la ciudadanía como a las personas que formamos parte de este país, ¿no? Porque si es que se comienza a generar esta contaminación de las fuentes de agua, que son, en realidad siempre han sido las bases y las organizaciones sociales quienes fomentan en realidad y buscan esta alternativa y tratar de defender su propiedad, ¿no? Y nos enseñan al resto de la población a cómo hacerlo, ¿no? Y una de las preguntas que están aquí dice que desde la visión ambiental y comunitaria, ¿qué alternativas productivas se podrían fortalecer para que las comunidades vivan dignamente sin recurrir a la minería? Paola, no sé si nos puedas ayudar en esto. Sí, pero creo que tiene que ver con la pregunta anterior en la que decíamos que la apuesta era la agroecología y bueno, quizá de parte de los GAV, cierto apoyo para que las personas que, ojo, no están explotando con ganadería en los páramos de Quimsacocha, sino en la llanura del Tarqui. Sí. Muchísimas gracias. Edgar, no sé si tú tienes alguna otra pregunta. No, más bien yo quisiera preguntarles a los dos panelistas, ¿no? Con respecto al problema social, a los problemas sociales que se generan alrededor de las actividades extractivas. Desde el punto de vista de las comunidades y desde el punto de vista del sector minero, ¿cómo superar estas dicotomías, estos puntos contrarios entre comunidad y empresarios? ¿No? ¿Son suficientes las consultas previas? ¿Por qué no? ¿Por qué las consultas previas frente a estos procesos extractivistas o no se están desarrollando bien, pero se están o se evidencia que en las comunidades hay un descontento respecto a estos procesos que son legales, ¿no? Y eso evidencia sobre todo este conflicto que no viene desde hace 2 años, no viene hace 3 años, un conflicto que viene heredado desde mucho tiempo atrás. Me refiero al tema de Quinzacocha y que se replica en muchos otros lados del país. ¿Qué hacer? O qué, qué se debería hacer desde la sociedad, en este caso Paola, y desde el sector minero, en este caso Ingeniero Ceballos, para superar estos conflictos que hay en territorio? ¿No? Quiero comenzar con el ingeniero Ceballos. Bien, este, para mitigar estos efectos no, de la delincuencia, de todas estas cuestiones que se dan al lado de la minería ilegal, fomentada muchas veces por capitales dudosos, cuestiones así. Aquí nosotros somos ciudadanos de un país, tenemos un Estado, y todo esto lo que tiene que regular y mantener el orden y las disposiciones están las leyes, está el Estado. Y es más, y las leyes existen y hay las normas para que haya minería legal, porque hay que cumplir muchísimos requisitos para que esta actividad se vuelva legal y evitar justamente que se dé estas actividades ilegales que muchas de las veces están en zonas inaccesibles y, pero el Estado tiene que poner su parte ahí. Yo lo que siempre digo, nosotros vivimos en un Estado de Derecho y eso es lo que tenemos que ser regularizados por el Estado, controlados por el Estado. Tienen que, que de alguna forma
los beneficios que genera la minería, invertir en cosas sociales, en emprendimientos para la población. Lo que decía Paulita, es verdad que muchas poblaciones han quedado pobres luego de que se ha sacado millonadas de esos lugares. Bueno, también son lugares que muchas de las veces son un poco alejados y que la población, una vez que hace su actividad, tiene sus recursos, vuelve a las ciudades. Eso también es un fenómeno que muchas de las veces está ligado más a la cuestión geográfica del lugar donde se hace. Pero la idea es que todo lo que se genera a nivel de minería legal se aplique también. Hay una ley que obliga a que el gobierno dé el 12% retorne en proyectos, no en dinero efectivo, pero si usted, por ejemplo, por ponerle un ejemplo, Saruma tendría que recibir el 12% de lo que se paga de impuestos para mejorar todo lo que sería su infraestructura, su calidad de vida, sus necesidades como población. Entonces, lo que necesitamos es que el Estado se ponga serio y fuerte y se cumpla todas estas normas que ya, como le digo, ya existen. Eso sería, Edgar. Muchas gracias, ingeniero Ceballos. Paulita. Bueno, yo creo que es irreconciliable la cuestión minería y sociedad. Tenemos consultas populares desde el año 2011, en el caso particular, voy a decir, de Azuay y Cuenca, donde el 97% de la gente consultada en los sistemas comunitarios de agua en Tarqui, la Victoria del Portete, dijo no a la minería. Tenemos la consulta de Girón de 2019, en donde se dijo no a la minería con más del 87%. La consulta popular de Cuenca en la que se dijo con el 80% no queremos minería. Entonces, como les decía, nosotros no nos basta que se haya hecho la revocatoria al proyecto, sino simplemente queremos que se vayan, porque no pensamos que es compatible la actividad minera con la vida, no sé, con la producción y la reproducción de la vida. Y en cuestión digamos, también monetaria, el PIB de Cuenca es de 4.776 millones de dólares, fue en el 2018. Entonces, ¿por qué vamos a necesitar una actividad que aparte de ser destructiva, que pone en peligro y en riesgo el agua que es tan importante para nuestra ciudad y para la industria? Ojo, que es la ciudad con la mayor presencia de industrias per cápita en todo el país. Entonces, tiene un turismo increíble, o sea, claro, lamentablemente la costa está en una situación bastante penosa, pero todos los fines de semana viene un montón de gente de la costa, entonces decimos simple y llanamente que nosotros no queremos minería. Y como les digo, es algo irreconciliable, lo dicen las Ujú. consultas populares. ¿Qué más quieren? Y las consultas estas fraudulentas, tanto la ambiental como la previa libre e informada, donde no se hizo ninguna consulta, sino simplemente una serie de socializaciones con personas que, bueno, iban a participar, a informarse, pero eso no es una consulta previa e informada. Entonces, creo que no hay forma, no hay manera de que exista una suerte de equilibrio pacífico, calmado, porque vemos como gente que viene, como gente extraña que viene a imponer un modelo que no queremos. Y con respecto a lo que decía Roque, ¿quién ha sembrado el pino? También es la empresa minera. ¿Por qué? Porque sabemos que absorbe un montón de agua. Entonces, son una serie de acciones que vienen realizando que dan cuenta que son de lo nefastos y nefarios que puede ser la industria minera, lamentablemente. Y yo creo que incluso en el desierto es un problema. Vamos a Chile, no ha sacado del subdesarrollo a Chile, no ha sacado del subdesarrollo al Perú, a Bolivia, a México. Seguimos sumidos en este modelo primario exportador que no nos está conduciendo a ningún lado. Entonces, creo que es hora de repensarnos como sociedad, de reimaginarnos un nuevo, no sé, modelo de económico, pero en el cual vayamos adelante, pero no hacia atrás, porque como les dije, ya nombré un montón de pueblos, o sea, no hay peor lugar, creo, dentro de la provincia de La Suay que Ponce Enríquez, donde la gente no puede ir libremente sin que no le vayan a asaltar, sin que no le vayan a secuestrar, sin que no pueda suceder o sea, ¿cuál es la tasa de homicidios No, al año? Entonces, ¿qué calidad de agua tienen sus ríos? O sea, es tremendo. ¿Cuál es el costo de vida y cuáles las afecciones a la salud pública? Entonces, son pequeños costos que no necesariamente están incluidos. Yo lo digo esto de la peligrosidad porque he estado en Santa Isabel, se quería hacer también una consulta popular y la gente tenía mucho miedo que nos traslademos a Ponce Enríquez. Entonces,
Por más que, claro, Roque nos diga, él vive allí, seguramente tiene ciertas facilidades, pero no para el común de los mortales es fácil ingresar sin salir ileso. Entonces, son cosas, y todos lo sabemos, en el Azuay sabemos que lamentablemente es y de hecho siempre lo ponen dentro de los estados de excepción porque es el cantón más peligroso dentro de la provincia de Azuay, el único que siempre está en esa categoría. ¿Por qué? Por el nivel de delincuencia, el nivel no sé, de agresiones, de asaltos, de muertes. Entonces, está en la zona roja, lamentablemente. Pero no podemos decir que es un modelo al que queremos apostar el resto de azuayos y ecuatorianos cuando está a la vista que es un mal vivir hecho cantón, lamentablemente, y para nuestra pena. Así es. Muchísimas gracias, Paola. Muchísimas gracias, Roque. Les recordamos, y antes de cerrar, queremos recordarles que Ambientalmente Hablando es una iniciativa de DIFESEC S.A., empresa líder en capacitación y consultorías ambientales. Si desean profundizar en temas como los que abordamos hoy, les invitamos a inscribirse en nuestro curso online Experto en Consultoría Ambiental y Proyectos con Enfoque Sostenible, que inicia este 20 de octubre. 9 módulos, 5 capacitadores expertos y una formación integral para consultores ambientales. Les queremos agradecer a cada una de las personas que nos han acompañado en esta noche, tanto a Paola como a Roque, por su visión y a todas las personas que nos acompañan en nuestros distintos canales. En realidad, felicitamos a la Federación de Organizaciones de la SOAI, ya que hemos visto que tienen un colchón de profesionales a su alrededor que pueden ayudar y dirigir a esta problemática ambiental que es tan mm, expectativa a nivel nacional y también, como lo hemos dicho, también a nivel internacional, ¿no? Esperamos que nuestras fuentes de agua puedan ser conservadas y también que poco a poco hay un desarrollo también de parte de la minería, de parte del Estado, que sea conllevada con el medio ambiente y también con las poblaciones cercanas que tengan, ¿no? Entonces, agradecemos a nuestros invitados y a todas las personas que nos han acompañado esta noche. Muchas gracias. Esperamos en otra próxima ocasión tenerlos también, tener su compañía y también sus puntos de vista en diferentes temas de la problemática ambiental en el Ecuador. Edgar, no sé si tú tienes algo más que decir. No, con esto yo creo que también agradecer la presencia del ingeniero Roque Ceballos y de la bióloga Paola Granizo, a quienes me une una amistad y una lucha también social con ellos por el caso de Saruma, ¿no? Agradecerles nuevamente su presencia en este programa, en este conversatorio que me ha gustado porque nos ha puesto en contexto el problema de Quinzacoche y del proyecto Loma Larga y de esa perspectiva desde la Federación de Organizaciones de la SUAY, desde del sector minero, ¿no? Y de paso, bueno, invitarles a todos los que nos están viendo y escuchando para un próximo programa donde queremos ahondar un poquito lo que nos están poniendo acá, una última reflexión desde nuestro coordinador de DIFESEC, ¿no? Y supongo que forma parte de algunas preguntas también, ¿no? Analizar un poco más el tema del licenciamiento y de los controles ambientales que existen en la actividad minera. ¿No? Invitarles, ya les hemos también de compartir los enlaces para ese programa y también las personas que estarán invitadas en ese conversatorio. Muchas gracias, Denise, y muchas gracias también a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando.